Muchísimas gracias, muy buenos días a todos, sean bienvenidos. En el panorama digital actual, donde las amenazas cibernéticas son cada vez más sofisticadas y frecuentes, es crucial que las empresas adopten un enfoque de seguridad robusto y adaptable. Una de las estrategias más efectivas para lograrlo es implementar una arquitectura de Zero Trust Network Access, lo que normalmente conocemos como arquitectura de ZTNA. El ZTNA o acceso a la red de confianza cero es un modelo de seguridad que se basa en el principio de nunca confiar, verificar siempre. A diferencia de los enfoques tradicionales que se centran en proteger el perímetro de la red, ZTNA asume que las amenazas pueden estar presentes tanto dentro como fuera de la red. En lugar de otorgar acceso general a la red, ZTNA establece controles de acceso de manera granular y dinámica para cada usuario y para cada dispositivo, basándose en su identidad, contexto y en el recurso al que intentan acceder. Esto significa que, incluso si un atacante logra penetrar el perímetro, su acceso se verá limitado a los recursos específicos a los que ha sido autorizado. Es por esta razón que Corporación Advisor, empresa dedicada a soluciones de ciberseguridad por casi ya 30 años, trabaja de la mano con uno de los más grandes proveedores de soluciones de protección de fraude y de control de acceso, como lo es AppGate. Mi nombre es Joel Morillo, soy gerente de ventas y especialista de ciberseguridad en Corporación Advisor, y hoy vamos a hablar de este interesante tema en compañía de los representantes de la marca AppGate. Nos acompaña en la sesión de hoy el señor Arturo Agudelo, quien es el Channel Sales Manager de la marca, y el señor Omar Retamoso, quien es nuestro ingeniero de preventa en la solución SDP, quienes nos acompañarán en la sesión de hoy, donde vamos a hablar de este interesante tema, de lo que es el control de acceso. Y sin más preámbulo, lo dejo en manos de nuestros expertos. Muchas gracias y de antemano de nuevo agradecido por el tiempo del día de hoy. ¿Qué vamos a hacer hoy o cuál es la idea? Es hacer un breve resumen teórico de qué es AppGate SDP, de dónde sale, cómo se origina, bueno, contarles un poquito sobre todo esto, alrededor de unos 20 minutos o lo más corto que lo podamos hacer para aprovechar el tiempo bueno, y sabiendo que tenemos obviamente ya 50 minutos. Y después de eso seguido, pues entraría Omar a mostrarles un poco la demo para que ustedes también visualmente vean el potencial que tiene esta herramienta hoy en día dentro de las organizaciones. Pero bueno, sin más preámbulo, y aquí como arrancamos, bueno, sé que obviamente ahorita hace un rato Joel nos presentó, que nos está acompañando, pues Omar Retamoso, nuestro ingeniero preventa de la región de Sudamérica. Bueno, obviamente de Sudamérica para nosotros es sin contar Brasil. Brasil es otro mundo, por decirlo así, es otro territorio, otro idioma. Y quien les habla, Arturo Agudelo, responsable de ventas de todo lo que nosotros hablamos de acceso seguro o basado en una tecnología SDP en la misma región que maneja Omar. Para ponerlos en contexto de manera rápida, no me demoro mucho, pero básicamente AppGate hoy en día maneja dos grandes portafolios para que lo tengan presente. Y uno es todo lo que hablamos de fraude, que es una parte importante donde hoy en día estamos posicionados en el mercado, temas de protección de marca, monitoreo transaccional, múltiple factor de autenticación, identificar las aplicaciones, el riesgo de conexión hacia los backend y unos temas de sensores. Bueno, digamos que ahí hay un tema importante para entrar a abarcar. Y la otra parte, que es la que vamos a hablar hoy y le vamos a dar foco, básicamente es todo lo que hablamos de acceso seguro, basado obviamente en esto, que es muy importante, que vamos a estar hablando en una tecnología llamada SDP. ¿Dónde entramos y por qué entra el título? Y básicamente es donde realmente nos interesa empezar a dar énfasis y diferencia de lo que venimos hablando, y es redefiniendo el acceso a los recursos. Si ustedes se fijan, pues hay una palabra hoy en día que se habla y es muy recurrente, pero a lo último también es muy amplia, y es lo que vemos como acceso. Hoy en día el acceso se puede cubrir de múltiples formas, pero no significa que debería ser la forma adecuada para poderlo llegar a hacer. ¿A qué nos referimos? Traemos a colación esta diapositiva para ponernos todos en contexto. Y básicamente por lo que les comentaba, el acceso se puede cubrir de múltiples formas, pero realmente cómo lo debería estar haciendo de manera correcta, ahí es donde obviamente vamos a llegar a la conclusión de este webinar de hoy. Entonces, si vemos de manera rápida, como para contextualizarnos, pues el firewall obviamente es una herramienta que hace años dentro del mercado, pero si ustedes se fijan cuál es la especialidad y en lo que realmente para lo que fue creado y en lo que crece y evoluciona
y lo sigue haciendo dentro del firewall, va más enfocado en la inspección del tráfico. Hoy en día con muchas suscripciones, con inteligencia artificial, pero cuando hablamos del acceso, no quiere decir que no se pueda cubrir el acceso a través de unas reglas que podemos llegar a hacer digamos que con el firewall a nivel interno, desde el usuario, obviamente hacia el data center, hacia los recursos que yo quiero acceder. Pero cuando empezamos a hablar, y esto es supremamente importante porque lo vamos a estar tocando durante toda la conversación, una postura elevada de acceso, el firewall ya ese no es su expertise o su especialidad. Y ahí es donde obviamente entramos cuando estamos hablando de no acceso simple, sino una postura elevada de acceso hacia los recursos críticos de una compañía, pues ya hoy en día estamos sugiriendo que lo más adecuado no es el firewall. Síguelo utilizando para lo que obviamente es y fue creado y es muy bueno y evoluciona, pero para una postura de acceso o condiciones de acceso, ya hoy en día por ahí no es, y es donde muchas organizaciones muy seguramente vienen teniendo esa falencia, y por ahí obviamente están entrando muchos ataques o vemos muchos ataques que vienen sucediendo dentro del mercado. Otra parte importante, y no lo decimos nosotros, lo viene diciendo desde el mercado desde hace un buen tiempo, es el tema de las VPNs, el acceso a través de los recursos cuando la gente está desde afuera, y pues digamos que ya se viene escuchando mucho rumor que no es que no sirvan, sino que no es lo más adecuado a lo que hoy en día necesitamos. Y ya se viene hablando de por qué no contemplar otra tecnología o otra solución que realmente me llegue al nivel de una postura de acceso a los recursos de una manera mucho más granular o mucho más robusta como tal. Entonces aquí vemos también otro tema interesante de acceso, de cómo cubrirlo o empezarlo a cubrir de una manera diferente. Y el NAC, pues bueno, los que conocen el NAC saben que es una solución interesante, muy buena dentro del mercado, que ya viene manejando desde hace años, pero sin embargo, pues hay ciertas limitantes que empezamos a ver, o bueno, también basado en los cambios de arquitectura que venimos teniendo. El NAC es algo muy local, entonces si estamos desde afuera, pues perdemos cierto control, obviamente, de acceso. Si la infraestructura como servicio se va a la nube, también podemos perder cierto control hacia ese tipo de cosas. Y bueno, y ahí hay otras cosas adicionales. Implementar un NAC no es algo sencillo, es algo que lleva tiempo y otros temas adicionales de alcances que podemos llegar a tener. Digamos que va más muy, si me conecto un cable, puedo validar muchas condiciones, pero ya una vez que me conecto, cuando voy hacia el recurso o condiciones hacia un recurso final, pues de pronto ahí ya no tiene mucha injerencia como tal. Entonces, basado en todo eso, pues mucha gente ya viene buscando otras tecnologías que se acomoden más a las arquitecturas o a lo que obviamente ya vienen buscando en temas de cómo hacer ese perfil o controlar esas condiciones de acceso a los recursos críticos de una compañía. Bueno, yo aquí más o menos quería hacer un resumen y básicamente es por lo que les digo, hay muchas formas de hablar de acceso, pero la idea es verlo cuál es la forma hoy en día correcta de realmente cubrirlo a nivel de seguridad y al nivel que mucha gente viene buscando. Teniendo presente eso y antes de entrar a hablar un poquito de la parte teórica de manera rápida, como para darles entendimiento, yo solo quiero dejar este mensaje, y si nos fijamos, pues viene sucediendo muchos ataques en varias industrias del mercado de manera interesante, y más allá, lo que termina siendo hoy en día como el común denominador, que hablamos mucho, es acceso no autorizado. Y como hablo muchas veces y digo muchas veces, pues ya al día de hoy, pues sí, existe una cultura de ciberseguridad importante. Venimos adquiriendo soluciones interesantes dentro del mercado de fabricantes que vienen evolucionando. No es lo mismo que hablábamos hace 6, 7, 8 o 10 años antes. Hoy en día podríamos decir que tenemos arquitecturas más preparadas o más robustas. Sin embargo, así tengamos un buen firewall o muchas industrias como la Banco Santander, que fue un caso, digamos que público, digamos que hace poco tiempo, y yo no creo que un Banco Santander no haya tenido una arquitectura robusta, es decir, un buen firewall, un buen EDR, un buen XDR, un buen SOAR, bueno, realmente varios elementos de seguridad que contempla una arquitectura bien interesante y bien robusta, pero aún así, sin embargo, pues siguen fallando por el tema de acceso. Básicamente mi traducción simple de estas noticias y el común denominador que uno ve que termina siendo, sigue siendo acceso, es que no se está cubriendo de manera correcta o no con un producto que realmente haya sido creado para eso, sino lo tratan de cubrir el acceso con productos
que no fueron creados con ese propósito específico, que después tratan de meterlo como adiciones por las necesidades del mercado, pero esa no ha sido su fuerte, no ha sido su base. Y ahí es donde empieza a generar bastante interés una tecnología como la que vamos a hablar hoy, que es SDP. Básicamente, ¿qué es SDP? Como para poderles comentar, las siglas lo que significan es Software Defined Perimeter. Pasado al español o al castellano es perímetro definido por software. Algo supremamente importante y de manera rápida es, porque diga perímetro, ojo con algo, esto no reemplaza un firewall. A veces las mismas siglas pueden generar un poco de confusión y de manera implícita por decir perímetro, pues a veces si uno no la aclara, es fácil que la gente pueda llegar a pensar, esto me puede reemplazar un firewall. No reemplazamos un firewall, ese no es el objetivo de una tecnología SDP y el firewall no va a ser lo que hace una tecnología SDP. SDP está enfocada a temas o posturas o condiciones de acceso. ¿De dónde sale esta tecnología? Porque no es algo que se haya inventado alguien. Al último, el que crea toda esta tecnología es una entidad muy reconocida en Estados Unidos, que es la Cloud Security Alliance, hace 11 años más o menos, y realmente esta gente hace 11 años pues ya lo viene viendo y promulgando y dicen lo que existe a nivel del mercado desde hace 11 años, no había algo creado para el tema de acceso preparado, una tecnología para lo que se habla de un acceso seguro. Y por eso se crea toda esta tecnología de SDP, obviamente muy enfocado a lo que es a todo el framework de seguridad de cero confianza, que era lo que al principio empezó a hablar Joel de desconfío de todo. Primero debo validar al usuario, autenticar al usuario y después sí le debo dar alguna conexión, como lo quieras manejar hoy en día dentro de arquitectura. Pero básicamente el que plantea toda esta parte teórica de tecnología SDP, pues básicamente la Cloud Security Alliance, que vuelvo e insisto, es una entidad muy reconocida hoy en día en Estados Unidos y desde hace ya varios años. Incluso dentro de la misma parte teórica, se habla que la mejor forma de adoptar una arquitectura de cero confianza es a través de una tecnología SD como tal. Bueno, voy a adelantar un poquito como para que también podamos, porque sé que el tiempo nos apremia. Entonces, ¿dónde entramos de base? Ahorita lo van a ver un poco en la demo, por eso es que nos gusta también mostrar algo mucho más visual para que ustedes lo puedan entender a dónde llega y qué es lo que se puede lograr y lo interesante que es la tecnología. Pero de entrada, ¿qué es interesante? Y es el cambio que empezamos a tener. Si ustedes se fijan hoy en día en el mercado, ¿cuál es el común denominador? Y más allá del nombre que tengan o la marca que tengan, al último es flujo de conexión y arquitectura. ¿A qué me refiero? Y es la base de muchas conexiones o de muchos accesos hoy en día que vemos, básicamente es primero te conecto y después te autentico. Y más allá, si ustedes se fijan, pues normalmente están en el mismo plano, en la misma máquina. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué sucede? Que todos saben y conocen, tanto los usuarios legítimos como los no legítimos, a dónde pueden ir a conectarse, a dónde pueden llegar a lograr ese tipo de conexión. Y si obviamente llegan a tener algún tipo de vulnerabilidad o mala configuración o malas prácticas, que a cualquiera nos puede pasar, porque al último todos somos software, a cualquiera nos puede llegar a pasar eso, pues lo que sucede es que obviamente se saltan la autenticación y muy seguramente detrás de eso pues están los recursos de una compañía. Por eso venimos o seguimos escuchando muchos problemas en temas de seguridad de acceso. Básicamente, no es un nombre o una marca. La base o el principio realmente lo que está sucediendo es flujo de conexión y obviamente arquitectura como tal. Basado en eso, y así es como nosotros pues muchas veces decimos, no, pues básicamente cuando uno ya está dentro de la casa, alguien le está preguntando a uno a quién necesitas cuando tú ya estás dentro de la casa. Eso no tiene ningún sentido. Desde cualquier tipo de aspecto de más, pues todo está mal. Si empezamos obviamente a basarnos en el principio de cero confianza, ahí es donde entra una tecnología SDP. Ese es el primer cambio que nosotros tenemos, más allá de otras cosas que vamos a ver obviamente en la demo que les va a mostrar Omar, en configuraciones, granularidad, que también genera un valor importante, pero todo eso hace sentido si la base cambia. Si la base no cambia, de ahí para adelante no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces, en esa base, ¿qué pasa? Lo que estábamos hablando y es, primero, auténtico, que es el principio de la total desconfianza, que es donde todos se le estamos apuntando
a nivel de seguridad y después de eso sí lo conecto. Dentro de esto, para que ese cambio o ese flujo de conexión, habiéndolo cambiado, sirva, pues también tengo que separar la arquitectura o separar los planos. Esto termina siendo máquina 1 y esto termina siendo máquina 2. Esto se le llama controlador a la máquina 1 y a la máquina 2 se le llama gateway. El gateway siempre va lo más cercano posible a los recursos y el controlador pues puede ir donde yo quiera. Esto es software, lo podemos instalar donde yo quiera. Ahorita vuelvo, insisto, Omar les va a dar como algo más gráfico a nivel de flujo inicialmente antes de mostrar la demo para que puedan tener un poco más de entendimiento y vean lo versátil que se vuelve esta arquitectura y lo segura que también se vuelve desde este punto de vista. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Es separando ya los planos, primero autenticando y después de que valida el usuario, si le digo hacia dónde se conecta y cómo se conecta, pues es donde obviamente puedo controlar de mejor manera a los atacantes. Si me llegan a vulnerar el autenticador, me saltan el autenticador, pues básicamente el atacante va a dar un paso o un salto al vacío, porque es que aquí no está mi arquitectura detrás del autenticador, está detrás del gateway. Y hasta que yo no lo valide, no lo autentique, no le voy a decir cómo, cuándo y de qué forma se va a ir a conectar a los recursos. Entonces ahí empieza algo interesante a nivel de cambio de flujo de conexión arquitectura, basado en lo que obviamente todos le estamos apuntando o le queremos apuntar y es de total desconfianza. Primero valido y después obviamente primero autentico y después obviamente sí lo conecto. Y que también es otra cosa importante dentro de la arquitectura, muchas veces se viene hablando de temas de acceso o todo lo que se habla de cero confianza y demás, en temas de acceso seguro, pero también otra cosa importante es, muchos vienen hablando es basados en nube, es decir, está el usuario, necesita de una nube para después ir obviamente a la información que me quiero ir a conectar. Algo también que genera valor dentro de lo que nosotros hacemos y cómo lo arquitectamos, lo hacemos de manera directa, no dependemos de una nube, es una conexión directa, menos latencia, mejor experiencia del usuario. Bueno, ahí digamos que a nivel de arquitectura hay varios plus adicionales que son bien interesantes, que uno no dependa de una nube. Esto es software, lo instalo donde yo quiera, puedo cubrir nube claramente. Si tengo infraestructura en Amazon, en Azure, en Google, si tengo on-premise, en un data center alterno, lo puedo proteger de cualquier manera, puedo instalarlo donde yo quiera, pero no dependo directamente de una nube. Y eso es muy importante también dentro de nuestra arquitectura. Bueno, básicamente eso era un resumen inicial de qué es lo que es SDP. La idea ya es que aquí siga Omar para que les muestre el flujo de conexión y arquitectura, un poco el ejemplo, características, configuraciones y mostrarles un poco la demo para que lo puedan ver un poco más visual y así que más claro también el tema. Cualquier duda o pregunta, por favor, avísenos. Pueden enviarlas, pueden levantar el micrófono, que ya están habilitados. Y vuelvo, insisto, la idea es que salgan obviamente claros de la conversación que estamos teniendo hoy y que le vean el valor que puede llegar a tener esta tecnología en la arquitectura de ustedes. Si quieres, dale, viejo Omar. Vale, gracias, Artur. Buenos días a todos. Eh, Como lo comenta Artur, la idea ahorita es mostrarles un poco cómo se va operando lo que Artur apenas nos ha tratado de comentar en estos 20 minutos que llevamos de la sesión. Antes que eso, voy a mostrarles un poco cuál es la arquitectura y cuál es la base de la demo, ¿listo? Para tener un poco de contexto. En ese orden de ideas, la solución como tal prácticamente trabaja con dos componentes. ¿Cuáles son los componentes? Un agente, un cliente que se instala en los dispositivos y máquinas virtuales que dentro de la arquitectura nosotros llamamos appliance. Y los appliance pueden tener diferentes funciones. Si hablamos de una arquitectura, en este caso de acceso, digámoslo, regular, ¿qué es lo que vamos a requerir? Controladores, que es el plano de control o el cerebro de la solución que hablaba ahorita Arturo, y el gateway o gateways, que son los que realmente van a ser ese policía que van a estar custodiando los recursos finales, ¿vale? Estos appliance pueden tener varias funciones. Dentro de las principales están estas dos que acabo de mencionar, pero pueden tener más dependiendo la necesidad que tengan ustedes dentro de su arquitectura. Puedo tener un appliance con funciones donde yo le puedo decir, mira, tú puedes o te vas a tener los logs de todos los usuarios para temas de troubleshooting, entonces aprovisionamos una appliance con función de load server. Ah, no, ven, yo quiero toda esa metadata de los usuarios, darle valor a un 100, darle valor a un SOAR para tener mucha más
información de valor para que se puedan tomar decisiones dentro de lo que son temas de automatización y respuesta a incidentes. Entonces lo que hacemos ahí es que aprovisionamos un load forwarder y hay mucha información que capturamos de usuarios que empezamos a entregarles a estos terceros sin ningún problema. O tenemos un Prometheus por ahí y entregamos una data un poco más tratada, o queremos de pronto no instalar un agente y quiero darle acceso a los usuarios a través de un portal web sin agente, también lo podría hacer. O tengo redes IoT o redes SCADA industriales, entonces aprovisiono appliance con funciones de conectores. Aquí el mensaje cuál es, la tecnología es una sola, dependiendo de la arquitectura que tengan ustedes, nosotros nos adaptamos partiendo de qué, de cómo es la forma de conexión de los usuarios y las redes que ustedes tengan, ¿vale? ¿Cómo es el flujo de conexión? Realmente es bien sencillo. Lo primero que vemos es que tenemos el agente o el cliente instalado en los dispositivos, vamos a tener controladores, vamos a tener gateways, hablo en plural porque garantizamos la alta disponibilidad, pero antes de todo hay algo muy importante y que AdGate es muy consciente de eso y es que cualquier conexión que un usuario vaya a hacer hacia un recurso final a través de la red tiene que pasar por la solución de AdGate. Por ende, la solución se vuelve crítica. Al ser crítica hay que blindarla. ¿Qué hacemos nosotros? Trabajamos con este protocolo que vemos acá. Ahorita la idea no es entender a qué va el protocolo en BDAT-BY, pero sí nos permito lo que quiero mostrarles un poco de qué me permite a nivel de seguridad este protocolo. Y una de las primeras capacidades que me da es disminuir la superficie de ataque. ¿Qué pasa? En una VPN tradicional o en mi misma LAN, si yo tengo un atacante, un insider o un ciberatacante, prácticamente lo primero que hace es una señalización. Empieza a hacer un escaneo de puertos a ver qué servicios están abiertos. Y así es que inician los ataques, por ejemplo, en todos los que mostró ahorita Arturo, que hablaba de Banco Santander, de todo el tema a nivel de violación de permisos de acceso, era porque siempre hay un servicio expuesto que el atacante lo ve y empieza a ver cómo lo vulnera. Ese caso normalmente es el de la VPN. La VPN siempre tiene para operar, estar respondiendo a peticiones. No hay forma de que ella diga no voy a responder y pueda identificar peticiones particulares. No lo puede hacer. ¿Por qué? Por su naturaleza, porque no fue, en este caso, en su momento, desarrollada para dar respuesta a los retos que hoy pues nos estamos enfrentando con los ciberatacantes. ¿Qué pasa con AdGate? AdGate a través de su protocolo lo que hace es que oculta, en este caso, la infraestructura que va a soportar el acceso de los usuarios. Es decir, no cualquier usuario va a poder conectar o dar, o el controlador o los gateways le van a responder. Solamente a quién le van a responder, a los usuarios que tengan el agente instalado y tengan un token, que por detrás de la solución trabaja con mucha tokenización, lo tengan dentro de su agente configurado. Si es un atacante que tiene instalado el agente de AdGate y no tiene el token, pues nunca se va a poder conectar porque el controlador no va a responder ni el gateway. Y si va a hacer una señalización, pues el controlador y el gateway, como le están haciendo peticiones y no tengo la llave para que me pueda responder, pues el gateway no va a responderle a ese atacante. ¿Qué hago? Disminuyo superficie de ataque y lo que no se pueda ver, no se puede atacar. Entonces estamos blindando también el servicio. ¿Cómo es el flujo de conexión? Prácticamente el usuario lo primero que hace es que se conecta contra un controlador. El controlador en este caso va a estar integrado contra un proveedor de identidad. Nosotros no almacenamos credenciales. Siempre le vamos a preguntar a un proveedor de identidad, mira, dime si en este caso las credenciales de Joel son correctas. El controlador, que puede ser un Radius, un SAML, un LDAT, un OIDC, le va a decir al controlador, sí, las credenciales son correctas, pero, lo decía Joel, no es solamente las credenciales, hay que tener más criterios de evaluación para confirmar que este señor sea quien dice ser. ¿Qué vamos a tener acá dentro de la parametrización del controlador? Una postura de acceso. ¿Cuál postura? La que a ustedes como negocio les haga sentido. Mira, a mí me hace sentido ver la geoubicación, validar que el sistema operativo del usuario sea XYZ, que el EDR esté corriendo, le voy a pedir un doble factor de autenticación, voy a validar si en una ruta particular hay un archivo que eso me permite identificar ese dispositivo como el dispositivo que se le entregó al usuario de la entidad. Yo defino ciertos criterios acá, alineado a la regla de negocio, son más de 60 criterios con los cuales yo puedo jugar. Y partiendo de ahí, si el usuario cumple con eso que hayamos definido, el controlador dice, ah, listo, tus credenciales son correctas, tu postura es correcta. No solamente son las credenciales. ¿Y qué hace el usuario ahora? Empieza a hablar con el otro componente de la solución, que son los gateways. Lo que les decía, ese policía, que a veces se comporta de bueno o malo, y va a empezar a ¿qué? Asegurar las aplicaciones o las conexiones más bien hacia las aplicaciones finales. Y ahí es donde se empiezan a generar esas conexiones, esos túneles uno a uno hacia cada aplicación. ¿Vale?
¿Qué vemos acá? Separación de planos. Primero autentico, primero autorizo. Si eso no pasa, no te dejo llegar al recurso final. Ahora, también lo decía Joel y lo decía Arturo dentro de toda la charla. Lo importante aquí es, y el principio es la desconfianza. El usuario pudo cumplir aquí con ciertos criterios de compliance a nivel de acceso. Sí, pero esta aplicación es core de negocio. No me es suficiente que ya te hayas autenticado y haya validado. ¿Qué pasa? Al ser cero confianza, yo puedo tener la capacidad de decir, mira, cuando vayas a esta aplicación en particular, acá te voy a pedir el doble factor de autenticación. Voy a validar geoubicación y voy a validar si tu EDR está corriente. Es decir, puedo tener posturas de acceso particulares para accesos específicos. ¿Qué me permite hacer esto? También tener un nivel de control de riesgo hacia los recursos. Aplicaciones, servicios que son más críticos, los puedo condicionar con una postura particular. ¿Por qué? Porque pueden poner en riesgo toda la arquitectura y seguridad de la compañía. ¿Qué pasa si este usuario deja de cumplir, bien sea con alguna postura definida al inicio o a esta postura o esta conexión en particular? Siempre la comunicación o siempre la solución se está hablando continuamente de tal forma que no es solamente que ya me hayas cumplido, sino continuamente chequeando si algo cambia. Si algo cambia, empiezo a tomar acción. Antes te podías conectar a todo, ahora por X o Y razón identificamos que la conexión ya no es desde, por ejemplo, qué sé yo, Venezuela y ahorita identificamos que es desde Colombia. Mis permisos cambian. ¿Por qué? Porque la base de todo es la desconfianza y para desconfiar tengo que chequear. Y ese es uno de los principios que también van inmersos dentro de la solución. ¿Vale? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, Arthur. No estoy viendo la presentación, el Teams. No, hasta el momento no hay ninguna pregunta. Vale. ¿Cuál es la idea ahorita? Mostrarles un poco a qué va la solución de todo esto que hemos hablado. Porque en la PPT todo se ve chévere. ¿Listo? ¿En qué consiste un poco el ambiente que les voy a mostrar? Me voy a mover en dos, uno un poco acá más local para mostrar un poco más de capacidades y que se pueden tener un poco más de control. Y luego me voy a pasar a una arquitectura mucho más híbrida que creo que se va a parecer mucho a lo que pueden tener ustedes, en donde hay muchos data centers, pero a nivel de la experiencia de usuario se van a dar cuenta, es transparente. El usuario no sabe en dónde está el recurso, se está validando por detrás todas esas capas a nivel de seguridad. Lo decía Arturo y Joel dentro de la introducción, vamos a tener o en una estrategia de acceso, a la final yo no solamente me puedo concentrar en una parte del problema o en una parte, en este caso, de los agentes que van a acceder hacia un recurso, que son los usuarios remotos. Realmente el acceso yo puedo tener ataques al interno, que muchas veces ha pasado y es compromiso a nivel de dispositivos que empiezan a tener accesos hacia los recursos porque no tengo un control dentro de la red. Adgi lo que busca aquí es tener una estrategia 360 en donde realmente no solamente me concentre en el usuario que está trabajando desde casa, desde un café internet o desde una ubicación geográfica diferente a la oficina, sino también abarcar los usuarios que están internos. Es decir, tener un punto central en donde yo pueda tener realmente una estrategia. ¿Qué pasa en una conexión tradicional? Pues usamos VPNs, que era lo que veíamos ahorita dentro de todo lo que hemos hablado. Un usuario remoto, en este caso, aseguramos el medio y le damos conexión a lo que es los recursos finales, que creo es lo que casi el 80% de los clientes ahorita están usando. A nivel de la LAN que están usando, prácticamente hay dos controles. Uno es a nivel de enrutamiento que me permite el equipo que tenga, puede ser un firewall, puede ser un switch core, a nivel de capa 3 por permisos. Y tengo una administración bastante interesante dentro del firewall o dentro de ese switch capa 3 a nivel de HCLs. Y conceder un permiso se vuelve un poquito retador. O puedo tener otra tecnología, en este caso que son NAC, como hablaba Arturo, que a la final tengo un primer control, me valida una postura, pero vuelvo a depender de qué, de lo que la red me permita, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo con AdGate? El objetivo con AdGate es decir, mira, lo que decía Arturo, el firewall ya, quédate tú, céntrate tú en lo que realmente eres muy bueno. El acceso remoto, las VPNs, ya no te vas a encargar tú de eso. Yo AdGate ahora me encargo. Y usuarios internos, no dependamos de ese enrutamiento interno ni de ese NAC. Ahora todo lo que yo necesito o la única conexión que mis usuarios internos y mis usuarios remotos necesito es vean los componentes de AdGate. Es decir, publico a nivel de firewall y a nivel interno le doy la conexión hacia 3 puertos específicos y ya el usuario, el interno, no va de forma directa hacia el recurso, ni el usuario remoto va por una VPN, sino que todo es a través de AdGate, ¿vale?
Teniendo o habiendo tenido claro acá el diagrama de conexión a nivel de la demo, voy a pasar a la misma. ¿Qué tenemos en la parte izquierda? El controlador, este es el cerebro de la solución, ¿vale? Y acá tenemos nuestro agente, que es el que se instala en los dispositivos. Lo que decíamos ahorita, yo voy a, como usuario, yo tengo, por ejemplo, acá 2 servicios a los cuales yo no puedo acceder. Mi permiso como tal solamente es ver los componentes de ATI. No puedo ir ya de forma directa al recurso final. ¿Qué vamos a hacer del lado del usuario? Prácticamente del lado del usuario lo que vamos a tener es, evidentemente, pues lo primero, desde donde parte todo y son unas credenciales. El usuario debe tener unas credenciales, posiblemente pueden ser las correctas o posiblemente el usuario, en este caso Omar, puede que no sea. ¿Qué tenemos dentro de la solución? Pues si nos damos cuenta acá, lo que me está diciendo la herramienta es, ven, no te doy conexión. ¿Por qué? Porque hay algo que debes cumplir. Si yo voy acá a la configuración de la solución, yo tengo una política para este usuario. El usuario con qué debe cumplir, y ahí es donde empezamos a ver esa madurez dentro de lo que es la estrategia de acceso y que ahí también empezamos a dar mucho valor a los clientes. Y es, este señor debe cumplir con 8 criterios y yo aquí me puedo poner tan creativo como quiera o puedo tener 2, 3, ya depende. La madurez también, y ahí la idea es que en esa estrategia nosotros los podemos ayudar en conjunto con Advisor. Y este usuario, aquí tenemos una realidad y es que hay cierta madurez. ¿Qué va a pasar? Pongámonos del lado del atacante. El atacante tiene las credenciales y posiblemente pueda que tenga control de nuestro dispositivo. Vamos a ver qué tiene que cumplir este usuario para ver si un atacante pudiera conectarse. El usuario tiene que ser user 1, la conexión tiene que ser de domingo a domingo porque es un usuario IT, vamos bien. La versión del agente de AdGate debe ser la última, la 6.4. El sistema operativo tiene que ser un Windows 10 Enterprise porque no hay sistemas operativos diferentes a Windows dentro de la compañía. El EDR que debe correr es CrossTry y la conexión la tiene que hacer desde una red local, en este caso de la red 20. Si fuese un atacante hasta el punto 6 estuviera cumpliendo con todo y ya estuviera dentro de la red, que posiblemente es lo que un NAC también nos podría hacer. ¿Qué pasa? Aquí la herramienta me permite llegar a un nivel de granularidad un poco más específico y es llegar a algo que el usuario sabe y que yo como compañía puedo, en este caso, tener control dentro del dispositivo que el usuario se está conectando. Miren que aquí hay 2 criterios adicionales y uno es, el usuario sabe que para que se pueda conectar acá, debe correr en este caso un proceso particular. ¿Qué escogimos acá? Que fuera WordPad. Si el usuario no corre WordPad, pues prácticamente no va a poder conectarse. Entonces yo aquí ya estoy en cumplimiento, estoy abriendo WordPad. Si yo me voy a conectar, prácticamente aquí la herramienta me dejaría conectar. Pero pongámonos otra vez del lado del atacante. Vamos a ver que por alguna razón este dispositivo se comprometió. Y lo más común ahorita y los ataques que se están viendo, ¿cuál es? Ransomware. Hagamos de cuenta que este dispositivo por alguna razón se comprometió con ransomware. ¿Qué va a pasar? Yo puedo tener un control dentro de la herramienta y es, yo puedo validar la existencia de un archivo en una ruta particular. ¿Qué estoy validando acá? Que este archivo que tengo acá de pruebas sea hash y que tenga una extensión TXT. Yo puedo hacer, y con ese control puedo hacer 2 cosas. Primero, identificar que el dispositivo se lo entregó la entidad. Y segundo, que el dispositivo no tiene un compromiso de ransomware. El ransomware lo primero que hace es que me cambia la extensión o los nombres de los archivos. En este caso que tengo yo acá, ya ahorita teniendo mi WordPad abierto, teniendo el archivo correcto, la herramienta dice, bueno, ahora sí te voy a dejar conectar. ¿Por qué? Porque estoy en compliance. Entonces lo que vemos acá es que no es solamente confiar de que las credenciales sean correctas, sino es tener una postura robusta de acceso partiendo de que de lo que el usuario tiene, sabe y es. Hasta aquí el usuario, si nos damos cuenta, prácticamente ya se conectó. Vamos a tener a nivel de experiencia de usuario unos accesos directos por los cuales yo puedo en este caso empezar a jugar, ¿vale? A nivel de administración, si lo vemos, ¿cómo entonces empiezo yo a acceder o a entregar los accesos a los usuarios? Yo los puedo listar acá uno a uno, como si los tuviera dentro de todo lo que es mi estrategia de acceso, o a nivel de administración lo puedo hacer llamado con un etiquetado que me permite una gestión mucho más fácil. El usuario cumplió con todo, listo, te conectas a todos los activos, en este caso, que tengan etiqueta IT, es decir, a todos estos activos que vemos acá. Que por detrás, el usuario prácticamente lo que empieza a tener es un control o le empezamos a controlar un destino y un puerto particular con un condicionamiento específico.
Aplicación 1, aplicación 2, voy a bloquear diferentes redes, diferentes puertos. Entonces puedo tener control por detrás de cualquier conexión que el usuario en este caso va a empezar a establecer hacia un recurso específico, ¿vale? Si nos damos cuenta, ya el usuario está conectado. Ahorita les mostraba que el usuario no se podía conectar o no podía abrir la aplicación. Ya aquí estoy autenticado y en este caso yo puedo ir a mi browser y llegar a la aplicación bien sea a nivel del browser o por mi acceso directo. Si voy por mi acceso directo, lo que hace es que me abre el browser que tenga predefinido y voy a poder conectarme a ese servicio particular. Aquí había otro servicio y es este, miren. Ahorita, ¿qué pasa? Yo le estoy tratando de acceder y lo que me está diciendo la herramienta es, espérate, al servicio 1 te dejo conectar, pero al servicio 2 debo confirmar que seas quien dice ser. ¿Por qué? Porque este servicio es más crítico y a la final lo que estoy es teniendo una postura de acceso particular para esta conexión de este usuario en cuestión. Permítanme acá. Bueno, 562, 142. El usuario cumple con su doble factor de autenticación y ¿qué hace la herramienta? Prácticamente ahora ya me carga mi página que ahorita no me estaba cargando. Entonces ahí es donde yo empiezo a tener esa granularidad que es no solamente confío de que porque el usuario ya se autenticó y cumplió con un compliance inicial, las demás conexiones se le van a permitir. No, cada conexión la puedo manejar de forma independiente como lo vemos acá. Y es el caso de, miren que acá estoy yendo a un servidor específico por un puerto particular y este servidor es el mismo. Que estoy teniendo acá una independencia a nivel y control de conexión, que es lo que no pasa en las tecnologías tradicionales. Aquí prácticamente si ustedes tienen una aplicación web, una S400, cualquier conexión que a ustedes se les pueda ocurrir por cualquier puerto, yo puedo antes de que el usuario se vaya a conectar, como vimos ahorita, ponerle un doble factor de autenticación sin intervenir el recurso final. Que es lo que tenemos, como tenemos el plano separado y el usuario se va a conectar hacia el gateway, cuando llega ese policía, el policía sabe que para que vaya al recurso final, tiene que pedirle el doble factor de autenticación y empiezo a tener esos controles particulares en donde estoy blindando toda esa arquitectura o infraestructura que tengo por detrás, ¿vale? Para terminar esta parte de la demo, aquí lo que podemos ver es un dashboard en donde yo puedo ver toda la información de la salud de vida de mi solución. Estado de mis máquinas virtuales, dónde se están generando mis conexiones, cómo están mis sitios o data center, el inventario del sistema, de las versiones de agente instalada, cómo está el licenciamiento de la solución, top a nivel de conexiones en el tiempo y destinos, ¿vale? Información, y yo les decía ahorita, hay mucha información que se captura del usuario, que es esta, información del sistema, información del usuario a nivel del proveedor de identidad, información del dispositivo, más si está en dominio, si el disco duro está cifrado, en este caso si tiene o no el lenguaje en español, qué sé yo, puedo jugar con N criterios y toda esta información yo se la puedo entregar un 100 a un SOAR para darle mucho valor, ¿vale? ¿Qué va a pasar acá? Lo decíamos, somos cero confianza. Primero autentico, validamos una postura inicial cuando bajo un recurso, te puedo retar o independiente a que estés conectado, miren que aquí hay ciertos accesos a los cuales yo estoy autenticado pero no me puedo conectar. El principio es la desconfianza. ¿Qué va a pasar? El usuario debe saber que algo particular debe hacer dentro de su dispositivo para que se pueda conectar a estos recursos. Otro condicionamiento que tengo dentro de la configuración de la solución y es para que el usuario se pueda conectar a estos recursos, prácticamente me voy a otro chequeo de procesos y a otro compliance y es, ven, debes de seguir corriendo tu EDR. El atacante lo primero que hace es que baja la seguridad, disminuye o deshabilita el EDR que tengamos instalado. Aquí debe estar corriendo. El firewall de Windows debe estar habilitado. Y aquí otra aplicación debe estar corriendo. En este caso, ¿cuál es? MOVA. Si yo no corro MOVA, no me voy a poder conectar. Y cada cuánto se está chequeando lo que yo defina en todos estos criterios. Yo tengo aquí solamente 3, pero yo pude haber jugado con cualquiera de estos criterios que vemos aquí en esta lista para validar si el usuario es quien dice ser. ¿Cada cuánto se demora o tengo parametrizada la herramienta? Cada 5 minutos. Pasan 5 minuticos y lo que va a pasar es que el usuario o la solución, controlador, agentes, están hablando y en este caso me va a poder permitir o me va a activar el acceso hacia estos recursos, ¿vale? Yo como herramienta, en temas de optimización de tiempo, también lo que puedo es forzar ese tiempo.
Entonces yo le puedo decir, mira, para este usuario que está conectado ahorita, voy a cerrar acá, voy a cerrar acá. Le voy a renovar el token, que son los tokens que les comentaba ahorita dentro de la charla. ¿Qué es esto? Controlador, agente y gateway se empiezan a hablar, verifican si la salud de vida del usuario o en este caso su postura de acceso es correcta. Y miren acá que ya en este caso yo puedo entonces acceder a los recursos que ahorita no podía acceder. ¿Qué pasó? La solución chequeó, estoy en compliance, te puedes conectar a ciertos recursos, pero ese particular no te podías conectar. Ahora que estás en compliance lo puedes hacer. Entonces puedo tener esa versatilidad dependiendo del nivel de riesgo hacia el activo de conexión que quieran ustedes, empezar a condicionar accesos particulares, ¿vale? Y de forma general, eso es AdGate SDP hasta este momento. ¿Alguna pregunta o duda con respecto a la solución ahí o vamos bien, Arturo? Y Joel. Vamos bien, todavía no hay ninguna pregunta. Vale. ¿Qué voy a hacer? Me voy a mover a una demo un poco más grande para que vean lo versátil que es la herramienta. Entonces, ya acá me voy a mover a otro ambiente. Y práctica este ambiente ya es un ambiente, una arquitectura más distribuida. Aquí vamos a ver que me estoy conectando. Miren lo que hace la solución, me autenticó. Y por detrás, ¿a cuántos data center creen ustedes que se están conectando? O este usuario se conectó. Para el usuario fue transparente. ¿A cuántos data centers se conectó? A 8. Y el usuario ni cuenta se dio. Es esto lo que hizo el usuario. El usuario que hizo, se conectó hacia un controlador, lo validó, pudo ser el que está en North Virginia, pudo ser el que está en Londres, le dio su política de conexión y dependiendo de su política, la final es, te permito conectar a el data center, en este caso al cual tengas permiso. Y por detrás, ¿qué vas a tener? Un policía, un gateway que te va a permitir controlar esos recursos que van a estar asegurados. Si yo voy como usuario, prácticamente acá lo que tengo es, de estos 8 data centers, mi política me está permitiendo ir a ¿cuántos? A 8, a 7, perdón. Por ejemplo, el de Londres, si yo quiero ir a este recurso web, prácticamente lo que hizo la solución es como usuario, me autenticó como controlador, pero si yo quiero ir a este recurso particular, lo que tengo que decirle es, mira, voy a ver el gateway, que en este caso es el gateway 2, quien me está dando la conexión al recurso particular que tenga derecho de acuerdo a mi política en el data center de Londres. Entonces miren que puedo ser tan versátil como quiera. La aplicación hoy puede estar en Londres, mañana puede estar acá en Oregon. Yo lo único que le digo es, mira, la aplicación está en el data center de Oregon y la política de acceso o los criterios que tenga parametrizados para el usuario se siguen manteniendo. ¿Por qué? Porque por detrás del usuario sigue siendo el mismo. La aplicación fue la que cambió, la mandé a otro data center, pero los controles se siguen manteniendo. Entonces a veces cuando tengo muchos controles en la premisa y que tengo que migrarlos a nube, prácticamente para la herramienta es muy transparente, porque al final son mis mismos controles, lo único que le digo es, te vas a conectar a través de otro gateway. Y esto me permite ser tan versátil como quiera dentro de la solución. Entonces, si yo quiero ir, por ejemplo, a este RDP, tengo varias alternativas para conexión, lo que hablábamos ahorita, un OTP, como el que vimos en la demo anterior, y prácticamente yo aquí me estoy yendo a conectar a un recurso que está en North Virginia, y si yo le doy conexión acá, prácticamente es darle la conexión, el usuario se autenticó, voy a un RDP, pero por detrás que le puse a ese RDP, le puse un OTP, como lo vimos ahorita en la página web. Y aquí prácticamente el usuario ya va a poder conectar. Entonces esa versatilidad para mi usuario, estoy haciendo un RDP, se dan cuenta la conexión es súper rápida, pero no tengo que estar conectando, desconectándome en un data center u otro. A la final es una única conexión y para el usuario es transparente. Artur, hasta ahí creo que cumplimos con el objetivo y mostrar un poco de lo que hablabas tú y hablaba Joel al inicio de la introducción y es realmente no quedarnos en una confianza implícita, sino continuamente estar chequeando que el usuario, quien dice ser, sea el que dice ser, partiendo de que de diferentes posturas de acceso, dependiendo del nivel de riesgo y pues, en este caso, el negocio que a ustedes les haga sentido, ¿vale? Pues de nuevo, muchísimas gracias Omar, Arturo, por el tiempo dedicado a la sesión de hoy. Como bien pudimos apreciar en la sesión, vivimos en un mundo donde las amenazas cibernéticas son una constante. C3 se ha convertido en una herramienta esencial para mejorar la postura de ciberseguridad de nuestras empresas. Al adoptar un enfoque de nunca confiar y verificar siempre, AdGate SDP permite a las empresas proteger sus recursos críticos, garantizar el acceso seguro desde cualquier lugar y cumplir con las regulaciones de privacidad.
Si estás interesado en fortalecer la seguridad de tu empresa, te invito a explorar más acerca de AppGate SDP y de cómo puede beneficiar esta solución a tu organización. Nuestro equipo comercial los estarán contactando para poder responder a sus inquietudes y atender a cualquier solicitud que tengan. De nuevo, muchísimas gracias por la atención prestada y bueno, que tengan un excelente día y muchísimas gracias al equipo de AppGate por el tiempo prestado.